Buenas noches, soy el estudiante de la UTP, Juve Aliarma Vargas. Esta entrevista es para el curso de Derechos Humanos, para la tarea académica 2. Soy del grupo 3 y a mi grupo le toca hablar sobre la pena de muerte. Para comenzar, voy a entrevistar al profesor de la UTP. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por haber pensado en mi persona. Mi nombre es Jorge Hernán Linares Otazú, soy magíster en Derecho Civil y Empresarial y maestro en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Laboro en la primera sala laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y soy docente en la Universidad Tecnológica del Perú y dicto actualmente el curso de Derecho Constitucional. Bueno, para comenzar, esta entrevista se trata sobre hacerle unas preguntas y que usted me dé su más sincera opinión. Primera pregunta. Usted como abogado profesional, con su maestría constitucional, ¿usted qué cree que se debería implementar la pena de muerte en el Perú? Bueno, la pena de muerte en el Perú no solamente es una controversia que ha suscitado el interés de la población en los últimos años, sino que ya viene con larga data. El tema de la pena de muerte tendría que ser abordado desde dos puntos de vista: el punto de vista social y propiamente el punto de vista jurídico. Nosotros en la actual Constitución de 1993 no permitimos, o en todo caso proscribimos la pena de muerte porque el Perú está atado a determinados tratados internacionales. En esos tratados internacionales no se permite la pena de muerte. Los tratados internacionales, cuando son reconocidos por el Estado peruano, son incorporados al ordenamiento jurídico interno y tienen el mismo nivel que la Constitución. Y es en función a eso de que en el Perú, en la Constitución Política del Perú, no se permite la pena de muerte. Entonces, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista jurídico, estaríamos tratando o estaríamos buscando de que el Perú se desligue de esos tratados internacionales. Y esos tratados internacionales no solamente están referidos a los delitos, o en todo caso a la sanción de los delitos por la pena de muerte, sino también que tienen otras implicancias. Entonces, si analizamos un poquito el ámbito, o en todo caso el contexto internacional, al Perú no le convendría desligarse de estos tratados internacionales. Entonces, mi opinión jurídica sería de que en el Perú no es factible implementar la pena de muerte. Tendríamos que salirnos de esos tratados internacionales y eso sería contraproducente para el Perú. Más que en estos precisos momentos y en la coyuntura jurídica, social en la que vivimos, el Perú, en todo caso los países, ya no se sirven como solo islas aisladas de toda la comunidad, sino que funcionan como una especie de eje respecto a otros países. Sería prácticamente aislados. Y eso no solamente podría traer consecuencias jurídicas, sino también económicas. Nos verían quizás como el Estado o el país que no quiere reconocer tratados internacionales y eso podría repercutir en las relaciones económicas que podamos tener. Entonces, mi opinión como abogado, una opinión netamente jurídica, sería no estar en favor de la pena de muerte, porque eso conllevaría a que nosotros tengamos que desligarnos de estos tratados internacionales. Pero como mencionaba en un principio, ¿no? La pena de muerte no solamente implica al ámbito jurídico, sino también al ámbito social. Y si lo analizamos desde un punto de vista social, obviamente la mayoría de personas va a estar de acuerdo con la pena de muerte porque siente de que la justicia, o en todo caso el derecho penal, no es lo suficientemente completo y sancionador respecto a determinados delitos. Las personas creen de que una persona puede cometer un asesinato u otro tipo de delito de suma gravedad y no va a recibir la sanción o la pena que ellos consideran que debería ejercer, en este caso la pena de muerte. Desde un punto de vista social, sí, pues podría ser pertinente quizás aplicar la pena de muerte, pero desde un punto de vista jurídico, esta es mi opinión personal como abogado y como profesor de Derecho Constitucional. Y como profesor de Derecho Constitucional yo me debo a la Constitución y de cierta manera también a los tratados internacionales. Mi opinión en particular sería que no estaría de acuerdo con la pena de muerte simplemente por ese impedimento de que si se aplica la pena de muerte tendríamos que retirarnos de tratados internacionales que son de mucho provecho también. Esa sería mi opinión.
Una opinión, como lo vuelvo a repetir, netamente jurídica. Tendríamos que trabajar un poquito el tema jurídico para implementarla en el Perú, porque quizás la sociedad así lo exige, pero actualmente, como está la situación, no sería viable la implementación de la pena. Para continuar con las demás preguntas, ¿usted está a favor de la pena de muerte? Como abogado y profesor de Derecho Constitucional, veo poco probable que se pueda implementar la pena de muerte. Si lo analizamos desde un punto de vista social, a mí también me causa un poquito de preocupación el tema de que básicamente quiénes son aquellos que deberían de determinar o que aquellos que descansarían el rol de determinar si una persona debe ser sancionada con pena de muerte, en los jueces. Y los jueces no dejan de ser seres humanos. Y como seres humanos nosotros podemos tener errores y aciertos. Y podríamos estar supeditados a la decisión de un ser humano, un juez, que podría ser falible. Claro, pero en este caso pues ya no estamos hablando de que te vas a quedar encerrado determinada cantidad de años, sino que se va a poner fin a tu vida. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos sancionar a las personas que cometen estos delitos? Con la pena de muerte quizás es una sanción demasiado severa para la comisión de determinados delitos. Me parece que la labor está por trabajar por otro lado. Entonces, nuevamente vuelvo a recalcar mi postura. Es una postura netamente jurídica y de una otra manera social, en el entendido que a mí me causa un poco de preocupación de que el juez, una persona, pueda sancionar este tipo de medidas. Y a modo de ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado este famoso caso de APAS aquí en Arequipa. Cuando en la Constitución del 79 sí se permitía la pena de muerte se ejecutó aquí en Arequipa, en el norte y en Lima. Si mal no me equivoco, solamente fueron 3 ejecuciones de pena de muerte. Una de ellas fue del famoso APAS aquí en Arequipa. APAS está enterrado en el cementerio de La Pacheta y se ha vuelto una especie de persona de culto. La gente va y le hace determinadas oraciones y peticiones porque consideran de que esta persona fue, si bien es cierto, se le aplicó la pena de muerte, pero fue indebidamente aplicada, porque se le consideró, o en todo caso, dicen que tiempo después se llegó a demostrar que esta persona era inocente. Entonces, nuevamente, pues a mí un poquito que me da esa preocupación. Podría darse otros casos como el de Apasa, quizás sí, ¿no? Personas que en realidad son inocentes, pero que sin embargo por temas procesales o propios del proceso penal y propios del proceso entre hombres puedan corroborarse que efectivamente esta persona no ha cometido esos delitos y sin embargo nosotros le aplicamos la pena de muerte y esa pena de muerte no se puede revertir porque desde el momento que tú mueres no te pueden resucitar. Entonces yo todavía considero que el Perú no está preparado para aplicar la pena de muerte, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista social y en función a la preparación quizás de los estados. Bueno, un tema muy controversial. Bueno, para continuar, ¿considera usted que la pena de muerte reduciría la delincuencia en el Perú? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, el legislador, el poder legislativo es aquel que se encarga de crear las normas jurídicas. Y el poder legislativo, los congresistas, tienen ese mal hábito de creer que al implementar, o en todo caso, al elevar las penas, eso va a permitir que las personas dejen de delinquir. Yo les pediría, por favor, que revisen el Código Penal. Y si ustedes ven el Código Penal, hay, por ejemplo, el delito de feminicidio. Los delitos por violaciones las penas son bastante elevadas. Yo les pregunto una cosa, el hecho de que exista un feminicidio con una pena muy elevada, que existan penas muy elevadas para temas de violaciones, ¿ha determinado de que en el Perú se reduzcan las violaciones? No, porque en el Perú tenemos esa mala costumbre, ¿no? Vamos a incrementar la pena, vamos a poner penas más severas y así las personas van a sentir miedo y no van a cometer delitos. Pero lo que nos ha demostrado la realidad y un poco el quehacer y la aplicación de la norma en estas últimas décadas es que no sucede eso. Tú puedes elevar las penas, pero sin embargo eso no escarmienta a los delincuentes. Y prueba de eso son los delitos de violación, los feminicidios. Son delitos con una pena muy alta y sin embargo no escarmentaba a la población. Quizás podría asimilarse con el tema de la pena de muerte. Nosotros podríamos colocar la pena de muerte
pero de una otra manera eso va a talar en que las personas dejen de delinquir, y la realidad nos ha demostrado que no. La realidad nos ha demostrado. Entonces, quizás la pena de muerte no sea la solución, ¿no? Sino la solución sea por otro lado. En realidad, la idiosincrasia peruana es esa, ¿no? Tú puedes elevar las penas, sin embargo, no escarmienta la población. No escarmienta la población. Por eso que creo que no sería la solución la implementación de la pena de muerte a modo o a medida de reducir la criminalidad en el Perú. Continuando, ¿usted conoce una forma indolora de ejecutar a alguna persona? Viendo estos casos, un ejemplo, en Estados Unidos hay estados que sí han cometido la pena de muerte, la han aplicado, pero con ciertas medidas, como la inyección, la inyección, que prácticamente es una muerte silenciosa e indolora, o lo han puesto porque uno no puede comentar cómo es morir por la inyección silenciosa. Bueno, en realidad, como lo venía comentando, con la Constitución del 79 sí se permitía la pena de muerte. Con la actual Constitución del 93 no se permite. Entonces, antecedentes en el Perú respecto del desarrollo de la pena de muerte son poquísimos. Porque si estamos hablando de la Constitución del 79, yo dudo mucho de que al año 79 en el Perú existan ese tipo de inyecciones. Entonces, en el Perú, por ejemplo, a Pasa lo mataron fusilando. Entonces, obviamente el fusilamiento pues, no es una muerte silenciosa, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque el simple hecho de que saber que te van a fusilar y que te paren y que te disparen, pues, obviamente pues, debe ser terrorífico, ¿no? Entonces, para efectos de determinar muertes o maneras de aplicar la pena de muerte que no impliquen dolor, tendríamos que recurrir a legislaciones extranjeras. Y es acertado el ejemplo que tú has dado, ¿no? Yo también había escuchado de la aplicación de esta inyección, donde básicamente, pues seguro que te dormirás y ahí nomás perderás la vida, ¿no? Pero acá en el Perú, como les digo, acá no existen ese tipo de antecedentes. Con la Constitución del 79 sí se permitía la pena de muerte, pero dudo mucho que al año 79 en el Perú existan estas modalidades de muerte silenciosa. Entonces, si nosotros llegáramos a aplicar la pena de muerte, tendría que reglamentarse la forma en la cual se tendría que aplicar esto. Entonces, estamos en el año 2024, podríamos recurrir, tomando como ejemplo a otras legislaciones extranjeras, la aplicación de estas denominadas inyecciones, o algún otro método que en el Perú no lo conocemos, porque probablemente el Perú pues, no reconoce la pena de muerte y no se aplica. Creo que en la Constitución hay pena de muerte por terrorismo. Por traición a la patria, pero por la comisión de delitos comunes, como por ejemplo asesinatos, violaciones, sicariato, extorsión, secuestro, incluso en la Constitución, incluso los que desarrollan el tema de la Constitución dicen de que en traición a la patria en época de guerra. Entonces es un delito bastante especial, ¿no? Y bastante atípico. Pero para los delitos comunes que vemos, y básicamente es por lo cual la sociedad reclama que debería de aplicarse la pena de muerte, no existe. ¿Qué opinas sobre la opinión pública que está a favor de la pena de muerte? Como él nos comentó, es opinión social. La sociedad se molesta cada vez que ve en las noticias estos delitos, feminicidio, violaciones, tanto que ya se puede decir que las personas están molestas, están cansadas de ver todo esto todos los días. Yo entiendo que las personas, y es cierto, si uno ve los noticieros, todos son delitos de sicariato, extorsión, asesinato, feminicidio, y eso arde y cansa. Yo soy consciente de eso, de que la sociedad efectivamente pues, reclama por la pena de muerte, pero no hay que olvidarnos de una cosa, ¿no? Nosotros estamos sujetos a un Estado constitucional de derecho, donde básicamente la nación, la población, que es uno de los elementos del Estado, está sujeta a la Constitución. Y nosotros como hombres de derecho, como abogados, como estudiantes de derecho, tenemos que
nuestras opiniones y regir nuestros procedimientos en función a lo que establece la Constitución y propiamente los tratados internacionales que tienen el mismo nivel. Seguramente pues la población cansada de los constantes delitos que se producen clama la pena de muerte, pero yo entiendo de que no todos tendrán la preparación en la abogacía, ¿no? Entonces no conocen las implicancias que determinaría la aplicación de la pena de muerte en el Perú, no las conocen. Entonces lo que esta población clama es resoluciones sociales. El Estado también ahí tiene parte de culpa porque demuestra su ineficacia y su inoperancia, porque él debería de tomar otras medidas para una u otra manera mitigar ese descontento de la sociedad. Quizás mediante el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, la implementación quizás de más fiscalías, de más juzgados penales. Hay infinidad de medidas que se podrían tomar, pero yo considero y soy un creyente en ese extremo, sí soy un creyente asiduo, de que el hecho que nosotros colocamos más penas o penas más elevadas o penas más severas no va a determinar que las personas dejen y en todo caso aventurarnos a implementar la pena de muerte sobre texto de alejarnos de tratados internacionales no sería muy conveniente para mí. Bueno, es algo que creo que las personas afuera, gente que aún no ha tenido tiempo de poder informarse bien, no entiende esto. Y ahí también viene el rol del Estado, ¿no? El Estado tiene que informar. Oye, no aplico la pena de muerte por A, B y C cosas, ¿no? Pero yo sinceramente no veo en los noticieros o no veo de que se difunda en medios televisivos y radiales o hasta incluso en medios de redes sociales este tema, ¿no? Entonces la gente cree de que no aplicamos la pena de muerte porque estamos de acuerdo con que la criminalidad aumente. Y no es así, no es así. Para continuar, ¿qué piensas sobre la frase ojo por ojo, diente por diente? Es decir, si matas a una persona, mereces morir. ¿Qué sucede? Este ojo por ojo, diente por diente es una frase famosa que se originó con la ley del talión. En las primeras civilizaciones, allá por el imperio sumerio, Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, surgió una civilización en la cual se implementó esta primera legislación de ojo por ojo, diente por diente. Básicamente se trataba de sancionar de manera recíproca los delitos que uno cometía, ¿no? Por ejemplo, yo te cortaba un dedo, tú me tenías que cortar otro dedo. Tú me robabas una gallina, yo tenía que robarte una gallina. Pero hay que ponernos a pensar desde el momento de que se implementó la ley del talión en Sumeria, en Mesopotamia, hemos pasado por un derecho romano. Es más, primero hemos pasado por una implementación de la República en función al desarrollo de la antigua Grecia, de allí por un derecho romano, de ahí por una recompilación en el derecho de Justiniano, de ahí hemos pasado por un derecho común, ius civile, de ahí hemos pasado por un derecho contemporáneo, quizás con los visigodos en la península ibérica, de allí hemos pasado al desarrollo de la creación del Estado, del derecho constitucional. Entonces, el que nosotros busquemos en pleno 2024 aplicar a rajatabla la ley del talión, estaríamos desconociendo todo ese desarrollo jurídico que existe. Es toda una evolución. Es toda una evolución, desde que se creó propiamente el derecho civil, la república, el Estado de derecho, el Estado constitucional del derecho, el derecho internacional público, el derecho privado. Entonces, yo particularmente, esa frase de ojo por ojo, diente por diente, yo la enseñaría a mis alumnos de historia del derecho como parte de un antecedente histórico. Pero que yo en pleno 2024 te diga, si tú me mataste, yo te mato, me parece que no guarda coherencia con lo que se busca, o en todo caso lo que se persigue, con la Constitución y los tratados internacionales. Bien, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos evolucionado? Entonces, para mí esa frase es un antecedente histórico, pero como lo vuelvo a repetir, en pleno año 2024, donde las cosas han cambiado, existen constituciones, existen tratados internacionales, existen organismos internacionales, no podríamos exigir que se nos satisfagan nuestros derechos en función a nosotros reclamar de la misma manera, de la misma magnitud, esos derechos que nos han sido incumplidos, ¿no? Un retroceso. Sería un retroceso.
Está bien, mataron a mi familiar, pero yo no tendría por qué matar a la otra persona, ¿no? Y si incluso si lo vemos un poquito desde temas religiosos, ¿quiénes somos nosotros para poder determinar o poder decidir sobre la vida de los demás? ¿No? Entonces, al parecer quizás estamos intentando jugar a ser Dios. Entonces, y nosotros como seres humanos imperfectos, porque somos imperfectos y lo vamos a seguir siendo, no podríamos, o en todo caso todavía no estamos preparados, no sé si más adelante lo podremos estar, para decidir sobre la vida de las demás personas. Es un hecho de que hemos recopilado bastante información con el tiempo y hemos llegado, gracias a toda esa información, hemos podido llegar a esta constitución. Entonces, dar esta frase, volver a dar esta frase en estos años, sería un retroceso. Incluso sonaría un poquito a bárbaro, ¿no? Claro. A bárbaro. ¿Qué pasaba, pues, no? Iban a mi aldea, mataban a mis familiares, ¿y qué hacía yo? Con los sobrevivientes iba a la otra aldea y mataba a las otras personas. Épocas bárbaras, ¿no? Pero actualmente, pues, nosotros vivimos en sujeción a un Estado, donde un Estado, nosotros de otra manera damos esas libertades y esperamos que el Estado nos dé otros derechos y otras obligaciones. Y dentro de esas obligaciones que está, vivir en paz social con las demás personas. Entonces yo no podría, por más que me duela, por más que me indigne que hayan matado a un familiar, no sería correcto que yo busque la venganza ojo por ojo, diente por diente. No es propio de un Estado constitucional de Continuando, ¿considera usted justificable la pena de muerte en el sentido que las víctimas de los delitos violentos tienen derecho a la justicia? Básicamente esta pregunta está ligada a lo que habíamos venido conversando, ¿no? Claro. La justicia la establece en la forma como debe establecerse y aplicarse precisamente el Estado. Porque nosotros renunciamos a estas libertades de poder hacer lo que a nosotros se nos plazca porque decidimos vivir dentro de un Estado, en comunidad con otras personas, y se busca el bien colectivo y el bien social. Y como les vuelvo a repetir, pues, por más indignados que podamos estar por la comisión de determinado delito, yo no puedo ir a cobrar venganza con mis propias manos. Eso no es propio de un Estado constitucional de derecho. La Constitución lo prohíbe, y no solamente la Constitución del Perú, sino en cualquier otro país. Yo no percibo, en todo caso no concibo, de que en cualquier lugar del mundo vayamos pues, y cobremos venganza por nuestras propias manos. Eso no es correcto. En todo caso no es correcto de un sistema donde se busca que los seres humanos busquen vivir en paz y en comunidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con que las personas traten de buscar la justicia por sus propias manos. En caso de eso, por ejemplo, lo hemos visto en los ajusticiamientos que suceden en algunos lugares del Perú. Creo que hace tiempo todavía chapa tu chorro y déjalo paralítico. Sí, no, sí. Incluso el alcalde de Ilave en la ciudad de Puno, lo apresaron en la plaza, lo quemaron y lo mataron. Y eso propiamente es un hecho punitivo. Ustedes me podrían decir, pero estoy indignado porque el alcalde no hace esto, no hace el otro. Hay mecanismos para que tú puedas revocarlo o denunciarlo penalmente, qué sé yo. Pero nada te da derecho a que tú puedas disponer de la vida de otra persona. Los derechos de una persona comienzan cuando terminan los otros derechos de la otra persona. Entonces, mis derechos no son más que tus derechos. Entonces, yo no podría decidir sobre tu vida. Básicamente sería atropellar tus derechos. Eso que no estoy muy de acuerdo. Acabamos con las preguntas. Muchas gracias por la entrevista, profesor. Usted nos ha ayudado bastante con la siguiente información que nos ha dado. Este video se va a utilizar muy bien. Todo beneficia, todo viene beneficiando. Y bueno.